Hoy vamos a ver un tema muy bonito. Al término del servicio, si ustedes tienen alguna pregunta, se les va a contestar. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor me mostraba un testimonio, pero al término lo voy a exponer. Amén. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Todo el capítulo 2, vamos a leerlo. Capítulo 2, Primera de Corintios. El tema es la revelación por el Espíritu de Dios, pero antes del tema dice proclamando a Cristo crucificado. El Evangelio es hablar de Cristo, hablar de la salvación, no hablar de otras cosas, sino hablar de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dice ahí en el libro de Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo, llamado ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, al hermano Sóstenes y al pueblo de Corintio. Dice, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Eso quiere decir, hermano, que no nada más fue hablando, endulzando el oído a la gente, no. Dice, no fui para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Porque el apóstol Pablo era un doctor de la ley, o sea que él sabía mucho. Era uno de los perseguidores de la iglesia, de los cristianos. Incluso él daba la firma para que los mataran. Y por ahí estuvo, él fue testigo cuando los agarraban y los mataban. De hecho, él perseguía a los cristianos. Pero cuando fue, dice que en el desierto, en aquel lugar, dice que vino una luz sobre él. Quedó ciego, escuchó la voz de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret. Entonces ahí se le apareció, quedó ciego y ahí viene su conversión. Le dijo el Señor, ve a tal lugar y en ese lugar vas a ir a tal lugar llamado la esquina. Va a venir un emisario o un enviado o un siervo llamado Sóstenes o Ananías, o tenía un nombre, uno de los apóstoles, uno de los siervos de Dios, que venía a orar por él, Ananías. Él va a orar por ti y vas a recobrar la vista. Pero Ananías también Dios le reveló, Señor, pero es como pues es el que persigue la iglesia, es el que... Entonces sí se lo he llamado. Entonces Jesús llama, Dios llama y nos prepara, así como Saulo. Entonces el apóstol Pablo fue ahí a Corintios y le dijo, hermanos, no fui a vosotros a anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, de sabiduría, porque él conocía mucho la ley, mas sin embargo estaba perdido. ¿Por qué? Porque no había aceptado a Cristo. Él perseguía a los seguidores de Jesucristo. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Entonces el apóstol dijo, me propuse no saber nada de ustedes, sino hablarles, conocer de Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Con pruebas y luchas él estuvo ahí enseñando. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Entonces dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento, sin embargo no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder de Dios. Entonces él iba con dirección de ¿quién? De Jesús. La dirección del Espíritu Amén, Santo. aleluya. Por eso él obraba con poder y gloria. Él no nomás hablaba. El poder de Dios, la unción. Entonces, hoy en día la gente tiene muchos títulos, tiene mucho conocimiento, la hermenéutica y no sé qué tantas cosas. Pero todo eso, hermanos, no sirve. Aquí lo que sirve es la palabra de Dios, es hacerle caso a Dios, ser obediente y lo que Dios diga. A veces nada más es un versículo, como ahorita. Tal vez para muchos dice, es una simple enseñanza, pero si tú te vas a la profundidad, el Señor te revela, te da esa revelación. Pues me propuse no saber entre vosotros, decía el apóstol Pablo, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad
y mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque ya era cristiano y perseguían a los cristianos. De hecho, ya habían dado la orden de que lo aprendieran. ¿Por qué? Porque renunció, traicionó a esas leyes, a esas cosas. Entonces se volvió cristiano. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Por eso él decía, no con palabras, sino con poder, demostración. Por eso nosotros los siervos de Dios tenemos que tener una relación con Cristo, con el Espíritu Santo. Renunciar a todo, a los chismes, a la crítica, a todo. ¿Para qué? Para que el Señor nos use, seamos instrumentos. Como ahorita la administración, sentí mucho la presencia de Dios y el fuego del Espíritu Santo en mi corazón lleno. Y yo sé que muchos recibieron. A lo mejor ustedes dirán, es que no, estoy igual. No, Dios hizo algo hermoso. Amén, aleluya. Quitó esas cosas que estorban. Amén, esos que impedía. Todos esos diseños del diablo los deshizo. Toda esa enfermedad incluso también se fue. Entonces, este es el poder de Dios. Es la sabiduría que viene de lo alto. Dice la revelación por el Espíritu de Dios. Es el tema principal. Todo siervo tiene que tener revelación. Revelación de Dios, no la revelación. Porque a veces son sueños o revelaciones que no vienen de parte de Dios. Y a veces confundimos. No sabemos, no discernimos. Amén, aleluya. Entonces, tenemos que conocer cuáles son las cosas de Dios y qué es lo que Dios te está enseñando. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, la sabiduría es más allá, profundidad, cosas misteriosas o misterios de Dios que solamente a Él le da a conocer o a revelar a quien Él quiere. Entonces, mucha gente hoy en día, hermanos, usa la palabra nada más por beneficio, porque les gusta la economía, les gusta muchas cosas. Pero nosotros que somos siervos lo damos por amor, por obediencia, y no exigimos ni nada. Pero sí les enseñamos que eso lo tienen que darlo de corazón. Igual cuando tú vayas y saludes a un hermano, no por saludarlo. Es mejor saludar a una persona que no es hermano, una persona que no conoce a Dios. Hermano Aarón, Dios te bendiga, Dios te bendice. Dios te ama, búscale. Entonces, es algo que Dios le va a dar la recompensa al siervo, a la sierva. Entonces, el apóstol Pablo ya había alcanzado la madurez. Por eso dice, sin embargo, hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Toda esa sabiduría, hermanos, se viene abajo. Todo argumento. Por eso yo les decía, todo eso lo hizo alguien. Y qué bueno que lo hizo. ¿Por qué? Porque en relación a eso, son cosas psicológicas o conocimiento que ayuda a otras personas. Pero detrás de todo eso está Dios. Dios obrando con poder, Dios cambiando las personas. Amén. Los 12 pasos, los 24, no sé cuántos pasos. Pero aquí es reconocer nuestro pecado. Es, Señor, perdóname, estoy mal. Y aceptar a Cristo. Manda a tu Espíritu Santo para que Él venga. Y Él nos va a cambiar, nos va a transformar. En un instante nos puede cambiar. En un instante nos puede sanar. Amén. Y también nos puede preparar. Entonces no nomás con palabras persuasivas, sino con demostración, poder de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesús de gloria. O sea que a nuestro Señor Jesús, Señor de gloria. Entonces, si el diablo hubiera conocido los propósitos que Dios tenía, no hubieran crucificado, no hubiera permitido que Jesús diera su vida, que no lo matara. Pero ya el Satanás no conocía los propósitos de Dios, es más, no conocía al Hijo de Dios, no conocía al Dios mismo. Sin embargo, hermanos, el propósito se cumplió. Jesús vino y dio su vida por todos nosotros, a los pecadores, para que tengamos salvación y vida eterna. Entonces, mire, gloria a Dios, es muy importante todo lo que Jesús hizo en la cruz. Ahí llevó toda la maldición de la humanidad. Y cuando estuvo en la cruz, le dijo a Dios, al Padre, Padre, perdónalos a toda la humanidad, porque no saben lo que hacen. Amén. Amén. Por eso usted tiene que valorar lo que Cristo hizo y lo que está haciendo el Espíritu Santo. Entonces, dice que esa sabiduría que antes predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, a Jesucristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Entonces todas esas cosas las preparó Dios de antemano para aquel que acepta a Cristo. Aquel que acepta a Cristo ya somos hijos de Dios. Por eso no todos somos hijos de Dios, pero aquel que se arrepiente y acepta a Cristo, hermanos, somos hijos de Dios, somos sellados con las arras del Espíritu Santo. Ya no le pertenecemos al mundo, ni allá ni acá, le pertenecemos a Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces dice en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El único que conoce a Dios es el Espíritu Santo. Amén. Jesucristo conoce al Padre, conoce al Espíritu Santo. El Padre conoce a Jesús y conoce porque es uno solo. Amén. Aunque cada uno tiene su propósito, es un Dios. Amén. No hay otro Dios fuera de Él, no hay quien salve, dice la palabra. Él es la luz, Él es el buen pastor. Amén. Y Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Nadie viene, dice, al Padre, haciéndose Padre, haciéndose Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces nosotros tenemos que creer en Jesús, buscarle. Entonces, todo lo conoce Dios, al Espíritu Santo, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? En nosotros mismos, ¿quién nos conoce? Nadie, pero hay alguien que nos conoce. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Por qué el espíritu que tenemos, hermano? Porque le pertenece a Dios. Es la clave o el paso para conectarse con Dios. Es el espíritu de uno. Se conecta con el Espíritu Santo porque le pertenece. Cuando uno muere, dice que el cuerpo va al polvo. Del polvo somos, el polvo volveremos. Pero el alma, si tiene a Cristo, se va con Dios. Dice que el espíritu de uno lo vuelve a Dios, se regresa a Dios. Amén. Entonces son cosas que no podemos nosotros comprender, pero algún día las vamos a ver. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay un propósito en tu vida, en mi vida, y es que conozcamos de Dios y hagamos la voluntad agradando a Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Entonces, el mismo Espíritu Santo, Él lo acomoda todo. Dice que nosotros no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hoy en día es que el pastor me dijo, el teólogo, el maestro, hermano, el único maestro es Jesucristo. Amén. Entonces, aquí el que te va a enseñar, el que sabe todos, discierne y pesa los espíritus es Dios. Nadie conoce, es que yo conozco a mi hermano, yo conozco al hermano, nadie, ni uno mismo se conoce. Hay maldad. Si ustedes le dijeran, Señor, examíname, sale a relucir lo que tienes. Amén. Amén. Viene algo. Y a veces no podemos amar al hermano, a la hermana, al vecino, a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nos falta amor. Nos falta más. Amén. Amén. El amor de Dios. Entonces tenemos nosotros que amar a aquellos que no nos aman. No esperemos a que nos amen, con que nosotros les amemos. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Por eso ellos dicen, no, esos están locos, así nos llaman. Eso que hacen ahí, que se revuelcan, que brincan, danzan y que hablan lenguas. Todo eso, incluso hasta han blasfemado contra esas cosas del diablo. Cuidado, porque esas cosas las hace Dios, el Espíritu Santo. Esas se manifiestan, el poder de ese Dios se manifiesta. La gente empieza a llorar porque lo quebranta a Dios, le quita todas esas cargas. Si está enfermo, lo sana. Si la persona también puede venir, el Espíritu Santo te puede hacer hablar lenguas, interpretación de lenguas, danzar. Es el Espíritu Santo, es Dios. Cuando Dios se manifiesta, los que traen demonios no resisten, se manifiestan los demonios y salen.
huyendo, los libera Dios. Ese es el poder de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso usted tiene que pedirle a Dios discernimiento, tiene que perseverar, conocer la palabra. No porque me escuché, no porque me dijeron, no, vivirla. Amén. Dice, porque para él son locura, no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Ni yo mismo me juzgo, decía el apóstol Pablo en otra palabra. Entonces, cuando uno está en Cristo, hermanos, ni nosotros nos juzgamos. ¿Quién nos juzga? Dios, la palabra. Entonces, por tus obras, por tus hechos, todo trae consecuencias, trae alabanzas, trae recompensa. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ese es el tema. Tenemos que pedirle a Dios que la revelación por el Espíritu Santo. Yo le decía al Señor, invité a mi siervo, invité a tu siervo, Señor. Y trae un buen testimonio, es un siervo. Yo sé que es una persona, pero Dios sabe y conoce. Señor, ¿a quién pongo? Traigo al hermano. Está un poquito enfermo, pero tú lo usas. Señor, lo invito. Y el Señor me contesta. Ahí está él. Hasta creo que se puso más. Y yo no me puse esa flechita. Así Dios habla. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, la revelación así la da Dios. El Señor me mostraba, ahí viene el testimonio, cómo Dios pone esos sueños. El Señor me mostraba un agua cristalina, así como un arroyo. Piedras, agua transparente. Yo veía un pescado, lo agarraba, un pescado, no chiquito, un grandote, y por allá había otro, lo agarraba y se lo enseñaba. Y gloria a Dios, hermano, diferente tipo de pescados. El Señor me ha llamado a pescar hombres, almas para Cristo. Amén. Y esas almas son ustedes. Amén. ¿Usted lo cree? Póngase de pie. Vamos a concluir la transmisión. Dios bendiga a las naciones. Dios bendiga a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Y hermanos, así Dios